Muy buenas a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Reggae Corner. Os quiero dar las gracias a todas las personas que seguís suscritas al canal, que elaboro de una manera no monetizada y con el mayor cariño del mundo. También quiero daros la bienvenida a aquellas personas que llegáis por primera vez. Hoy vamos a hablar de la historia de Jamaica enfocada desde las diversas invasiones que ha sufrido la isla a lo largo del tiempo. Es momento de hablar de colonización. ¡Run it! Play it again, Mr. Music. Play it again, Mr. Music. Érase una vez, hace mucho tiempo, en una isla del Caribe llamada Saimaca, vivían los taínos, habitantes de un pueblo ancestral que poblaban las zonas de Bahamas y Antillas. Procedían de América del Sur y eran descendientes de los Guanahatabeyes, los Ciguayos y del pueblo Siboní, que llegaron a las islas entre el 2000 y el 400 a.C. Estos pueblos competían tradicionalmente entre ellos y se organizaban en una estructura sociopolítica llamada cacicazgos. Eran politeístas, creían en seres sobrenaturales llamados temías, que estaban simbolizados por ídolos de piedra, madera o barro, y eran guardados en la casa-templo del cacique. La principal actividad de estos pueblos era la agricultura. Cultivaban la mandioca, la papa, el maíz, el maní, la pimienta, la piña, la batata, el algodón y el tabaco. Utilizaban técnicas de regadío y de adobe. Cazaban pequeños roedores, iguanas y alguna variedad de ave. Pescaban con varias técnicas empleando anzuelos, redes y veneno. También fabricaban objetos como la hamaca. Fermentaban la yuca para obtener una bebida embriagadora llamada huico o cazabe. En esta cultura se bailaba el areíto, donde se usaban palos y se hacía cuando se ponía el sol hasta la medianoche. A estos cantos y bailes acudían los hombres y mujeres pintándose el cuerpo con tintes rojos, blancos y negros, adornándose también con sartas de caracoles y semillas, que hacían las veces de sonajas y cuya sonoridad ayudaba a mantener el ritmo de los danzantes. Al mismo tiempo tomaban ciertos brebajes embriagantes. El areíto servía para expresar la unidad tribal y educar a los jóvenes y niños en las tradiciones familiares y de la sociedad. Los areítos solenizaban ritos, aniversarios, celebraciones de bodas, ascensión de caciques, cosechas y la victoria guerrera. Los cantos bailados y fraseados iban acompañados por instrumentos musicales, como las maracas, el tambor, las trompetas de caracol, las ocarinas de barro y las flautas de caña o de hueso. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después en la historia de la isla y las gentes que allí vivían. Un momento que cambió todo: la política, la organización territorial, la economía, la demografía, la religión, la cultura, todo. Ese momento fue el año 1494. Este es Cristóbal Colón, un navegante, cartógrafo y almirante italiano al servicio de la corona de Castilla, y que se encontraba en su segundo viaje por las Indias. En este viaje, el italiano, que provenía de Cuba y de la Española, le informaron de la existencia de una isla llamada Saimaca, que quería decir en lengua indígena oro bendecido. Colón no se lo pensó dos veces, ya que su empresa estaba pasando por dificultades económicas. Realmente, ese tesoro prometido en la isla era bauxita, considerado como oro por los pobladores de la isla. Era un momento difícil para las expediciones de Colón, problemas de suministro como el pago a los marineros, donde algunos de ellos desertaban de sus filas para saquear propiedades indias y abusar de las mujeres. Es durante este año mientras se firma el Tratado de Tordesillas, ya que en Europa se estaba corriendo la voz de riquezas al otro lado del océano. En este tratado se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. Este tratado tiene la distinción de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2007 dentro de su categoría Memoria del Mundo. Este tratado tuvo un antecedente llamado el Tratado de Alcáçovas, firmado el 4 de septiembre de 1479 entre los reyes católicos y el rey Alfonso de Portugal, en el cual se emitía la paz entre las dos tierras y se concretaban cláusulas hacia una política exterior como las costas de África y de sus islas. A través de la Corona de Castilla recibió las Islas Canarias, mientras que Portugal recibió Madeira, Azores y Cabo Verde. Volvamos al momento en el que Cristóbal Colón llegó a Saimaca y lo que escribió sobre el pueblo arahuaco, que fue con el primero que mantuvo un contacto. De buen grado negociaron todo lo que ellos poseyeron. Ellos no llevaban armas,
y no las conocen, ya que les mostré una espada y la tomaron por el borde y se cortaron por la ignorancia. Sus lanzas están hechas de madera. Con 50 hombres nosotros podríamos subyugarlos a todos y hacerles lo que quisiéramos. Las estimaciones de población arahuaca en el momento de la invasión española pueden estimarse de unos 200.000. Esta cifra se redujo debido a las agresiones de los españoles, pero lo que diezmó terriblemente fueron las enfermedades traídas por los invasores, como la viruela, la gripe suina, el sarampión, la fiebre tifoidea y más tarde la malaria y la fiebre amarilla. La mayor parte de los europeos que llegaron a América tuvieron los virus en la etapa infantil y pudieron pasar las viriasis en esa etapa, por lo que ya disponían de una inmunidad natural protectora. En el caso de los indígenas, la falta de un contacto previo supuso una virginidad inmunológica, una falta de respuesta defensiva frente a las nuevas infecciones. Esta es la clave del desastre provocado por la gripe en el año 93, por la viruela en 1520 y el sarampión en el 30. Muchos historiadores hablan de la extinción de los taínos, pero realmente decenas de miles de indígenas sobrevivieron en las áreas montañosas o se mezclaron con los españoles. Este hecho es más visible en Puerto Rico, donde estudios científicos con ADN y otros estudios como el llamado diente de pala comprueban una fuerte influencia indígena en la mayoría de la población. Fue durante su primer viaje donde Colón fue designado virrey y gobernador de las Indias, bajo las capitulaciones de Santa Fe. Esto incluyó la administración de las colonias en la isla de La Española, cuya capital se estableció en Santo Domingo. Al final de su tercer viaje, Colón estaba físicamente y mentalmente exhausto, su cuerpo afligido por la artritis y sus ojos por la oftalmia. En octubre de 1499 envió 2 naves a España pidiendo a la corte designar un comisionado real para ayudarlo a gobernar. Para entonces, las acusaciones de tiranía e incompetencia de Colón como gobernador habían llegado a la corte. La reina Isabel y el rey Fernando respondieron quitando a Colón del poder y reemplazándolo por Francisco de Bobadilla, miembro de la Orden de Calatrava. Bobadilla, quien fue gobernador desde 1500 hasta 1502, cuando falleció debido a una tormenta, también había recibido el encargo de investigar las acusaciones de brutalidad hechas contra Colón. Al llegar Bobadilla a Santo Domingo, mientras Colón estaba ocupado con sus exploraciones de tercer viaje, fue recibido con quejas contra los 3 hermanos de Colón, Cristóbal, Bartolomé y Diego. Un informe de Bobadilla recientemente descubierto asevera que Colón frecuentemente usaba la tortura y la mutilación para gobernar a la española. El informe de 48 páginas encontrado en 2006 en el Archivo General de Simancas contiene testimonios de 23 personas, incluyendo enemigos y partidarios de Colón, acerca del trato de Colón y sus hermanos a los súbditos coloniales, durante sus 7 años de mandato. De acuerdo con este informe, Colón castiga a un hombre culpable de robar maíz, haciéndole cortar las orejas y la nariz, para venderlo luego como un esclavo. Los testimonios registrados en el informe aseveran que Colón felicitó a su hermano Bartolomé por defender a la familia cuando este último ordenó que una mujer fuera forzada a desfilar desnuda en público y que su lengua fuera cortada por sugerir que Colón era de mal nacimiento. El documento también describe el modo como Colón controló el descontento y la revuelta de los nativos. Primero, ordenó una represión brutal en la que los indígenas fueron asesinados y luego sus cuerpos desmembrados, desfilados por las calles en un intento de desincentivar cualquier otra rebelión. Bartolomé de las Casas escribió que al llegar a la Española en 1508 había contados todos los indios, más de 60.000 personas viviendo en la isla, de modo que de 1494 a 1508 alrededor de 3 millones de indios habían muerto en las guerras a causa de esclavitud o del trabajo en las minas. El gobierno de los hermanos de Colón en la Española no cumplió con las expectativas de los reyes católicos. Desde un primer momento fue clara la posición de la reina Isabel I de Castilla en la defensa de su igualdad de los indios. Las agresiones a indígenas y la venta de ellos como esclavos era una desobediencia de las órdenes expresas de la reina Isabel la Católica, que había dejado en su clara voluntad de que se tratara a los indígenas como súbditos de Castilla y por lo tanto como hombres libres. Por este motivo, Colón fue arrestado luego de su tercer viaje y enviado con cadenas ante la reina por el pesquisidor Francisco de Bobadilla. No correspondía al comportamiento de Colón con el que España proponía en sus leyes, aunque la distancia entre otros motivos propiciaron conductas similares a las de Colón con los indígenas, las cuales fueron denunciadas por Bartolomé de las Casas y reprobadas por las leyes nuevas. Colón y sus hermanos estuvieron en prisión por 6 semanas antes de que el rey Fernando ordenara su liberación. Al poco tiempo, el rey y la reina llamaron a Colón y sus hermanos al Palacio de Alhambra en Granada.
Allí la pareja real escuchó las súplicas de los hermanos y devolvieron a Colón y sus hermanos la libertad y riqueza. Después de mucha persuasión, aceptaron financiar el cuarto viaje de Colón, pero se cerraron firmemente a la propuesta del rol de Colón como gobernador. Desde ese momento, Nicolás de Obando y Cáceres fue el nuevo gobernador de las Indias Occidentales. En junio de 1503 quedaron atrapados en Jamaica. Al principio fueron recibidos con cordialidad por los indígenas, que les dieron alimentos mientras esperaban ayuda. Sin embargo, pasados unos meses los nativos se cansaron y decidieron dejar de alimentar a sus invitados. La decisión desencadenó un conflicto, y no solo con los jamaicanos. La propia tripulación no tardó en sublevarse. En este momento de máxima tensión, Colón consultó las tablas astronómicas del matemático alemán Johannes Müller, que incluía una lista con los futuros eclipses. Comprobó que en pocos días habría un eclipse de luna. Era una gran oportunidad si sabía cómo aprovecharla. Colón pidió reunirse con el líder de los indígenas 3 días antes del evento. Le comunicó su decepción por haber dejado de alimentarles y advirtió que en unos días su dios les castigaría ocultando la luna. Los nativos no hicieron mucho caso del aviso, pero el fenómeno ocurrió a la hora exacta y tal como había descrito Colón. Cuando el satélite se tiñó de rojo, los indígenas pidieron clemencia a Colón, que rezó por ellos mientras duraba el eclipse. De esta forma recuperó el control, el suministro de comida, hasta el último día en la isla, el 29 de junio de 1504, casi un año después. Jamaica se convirtió en un refugio para la comunidad judía, formada principalmente por mercaderes y comerciantes que habían sido expulsados de España y Portugal. Recordamos que en 1492 se expulsó a esta comunidad y que en 1497 Portugal hizo lo mismo. Eso sí, la comunidad judía de Jamaica se vio obligada a llevar una vida clandestina, haciéndose llamar Portugals. En conclusión, durante los primeros 150 años de invasión, 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro llegaron a España y potenciaron el incipiente desarrollo comercial europeo que abrieron las compuertas de la revolución industrial y al posterior desarrollo económico. La navegación superó todos los límites y se aventuró hacia otros rincones del planeta. El comercio se orientó hacia el mercado internacional. El desarrollo económico que supuso terminaría por sepultar a la sociedad feudal y al absolutismo monárquico. La postura oficial reconoce hoy en día a Colón como un héroe. Aparecen espacios públicos como los nombres de las calles o plazas, aparecen estatuas, aparecen los libros de las escuelas como un héroe, y se celebra el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Es un día de fiesta nacional, con un desfile militar que asiste el rey junto a su familia, el presidente del gobierno y otros altos representantes de todos los poderes del Estado. Esta fiesta se celebra también en países como México o Chile. Por otro lado, hay países como Venezuela y Argentina que han declarado ese día como Día de la Resistencia Indígena o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reemplazando también los monumentos dedicados a esta figura en los espacios públicos. Llegados a este punto me gustaría lanzar una pequeña reflexión. Lo primero es aclarar que yo no soy historiador ni analista histórico. Creo que se pueden analizar los hechos del pasado con un prisma presente hasta un punto. Pero las barbaridades que cometió y permitió este señor no son justificables por el mero hecho de su contexto histórico. Son atrocidades que repercutieron y repercuten hoy en día de forma muy negativa. Por mucho que se quiera alabar su imagen con el ideal de explorador y viajero. La misma historia puede ser concebida desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, para enseñar el contacto que tuvieron los españoles con los indígenas en América, se puede mostrar este cuadro o se puede mostrar también este cuadro. Creo que es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica respecto a este tema. Que los estados responsables, los españoles, portugueses, británicos, holandeses y franceses, pidan perdón y reparen la situación en la medida que puedan. Que la gente sepa ir más allá de su patriotismo o de su idea de avance científico y humano, y se pongan realmente en la piel de quienes sufrieron esta invasión. Empatía y reparación. También creo que un desastre eclipsa otro desastre, y lo que vendría después eclipsó la ocupación española en Jamaica. El hecho de que la brutalidad con que las gentes de Castilla trataron a los pobladores indígenas y sus tierras. Por eso quizá no haya tantas canciones en la cultura moderna jamaicana, en el reggae, que hablen de este fenómeno. Por lo menos a mí me ha costado encontrarlas. Esta es una de las raíces de la isla, de sus gentes y de su cultura. La historia y su conocimiento deben servir para entender el pasado y no cometer errores parecidos en el futuro. La cultura y la música jamaicana tiene orígenes muy remotos forjados en el dolor y la lucha de un pueblo. Aún así, se mantienen las conexiones entre el pasado y el presente, pero hay que hacer el esfuerzo por verlas. Los temas de los que se sigue hablando, los derechos por los que se sigue luchando y los ritmos y la música que se siguen bailando.
Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo en este vídeo. Yo soy Javier Ochoa, desde los estudios Estrella. Os invito a suscribiros al canal para que os avise de publicaciones nuevas y que chequeéis la página de nuestros estudios. En el próximo capítulo abordaré la etapa de la ocupación inglesa y la esclavitud, un tema muy presente en la música y cultura popular jamaicana. Hasta entonces, os deseo mucha alegría, salud y sobre todo, reggae music. Años ya hace que todo empezó. Expulsión de semitas por reyes católicos, aristócratas del mal y clero fanático que deciden invadir al piel roja y al negro. En el nombre del Señor, falsa civilización, expoliando y violando, masacrando población. Obsesión por el oro, hacer grande el tesoro. Que magnates medievales tienen miedo del moro.